my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. Na 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 na. Na 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 na. I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando este domingo, ya último domingo de agosto, con esta canción de quien ustedes tal vez conocerán como Cat Stevens, aquella estrella de la música pop de los Estados Unidos de los años 60 y 70. La canción titulada I Love My Dog, Yo Amo a Mi Perro. Y la escojo porque el tema del programa de hoy es precisamente el derecho de los animales. Casi todo el mundo ha tenido alguna mascota en algún momento y en alguna calidad en su vida. Tenemos contacto con el mundo animal, sea animales domesticados o con solo mirar el cielo, ver las aves. Pero a veces solamente vemos a esas criaturas desde el lente de la supremacía humana, de nosotras y nosotros como los dueños de este planeta, que hacemos y deshacemos, somos buenas o malas, de acuerdo a como dé el viento, a nuestro antojo, a nuestra crianza. Y esos animales, gracias a que hemos dominado este planeta, dependen de que estemos o despiertos o seamos conscientes. Lamentablemente, sus vidas están en nuestras manos, tanto de las mascotas domesticadas como de tantos animales silvestres. Entonces, el programa de hoy trata precisamente sobre este concepto del derecho de los animales. El derecho de los animales, el cual está íntimamente ligado a nuestra actividad humana y a nuestra conciencia humana. Vamos a hablar de distintos temas y vamos a empezar por hablar de los valores, de nuestra visión de mundo y cómo caen los animales dentro de esa visión de mundo. Y si quizás tengamos que ajustarla para poder respetar la creación y la naturaleza. Vamos a hablar también de temas muy particulares a Puerto Rico, que son, yo creo que universales en casi todos los países del mundo,
pero en Puerto Rico lamentablemente están fuera de control, que son el abandono de animales, los animales callejeros, el maltrato a los animales, y vamos entonces a ver qué leyes hay, si se implementan, cómo podemos implementarlas, cómo podemos hacer a nivel individual y colectivo para hacer de nuestro país un país más justo para los animales. Así que es un placer darle la bienvenida al programa hoy a dos personas que son defensores de los animales en todas sus expresiones. La primera es la profesora Zair Pujols. Ella es profesora de filosofía y ética en la Universidad del Sagrado Corazón y también es presidenta de la organización sin fines de lucro Vínculo Animal. Espero verla ya en pantalla. Buenos días, Zair. No sé si me escuchas. Buenos días y bienvenida al programa. Creo que la vi, dejé de verla, así que vamos entonces a esperar a que la pantalla suba y espero tener ya en línea también al licenciado Cristian Ríos. El licenciado Cristian Ríos es un abogado que además de ser jurista tiene estudios doctorales de la Universidad de Barcelona, es graduado de nuestra Universidad de Puerto Rico también a nivel de bachillerato y de Derecho, y también coordina una organización estudiantil, que luego nos puede decir el nombre, de defensa de los animales en la Universidad de Puerto Rico. Así que ya no sé si tenemos a Cristian, licenciado Cristian Ríos en línea. Buenos días, Cristian. Hola, saludos Rosana y saludos a los y la radio escucha. Muchísimas gracias por la oportunidad y de sacar este espacio para conversar un tema tan importante como bien dijiste en la introducción. Gracias por estar con nosotras, Cristian, y creo que veo a Zair que entra y sale de la pantalla, pero ya mismo podremos, si no la podemos mantener en Skype, pues entonces si la pudiéramos llamar, vamos a arrancar con el programa porque precisamente quiero que empecemos el programa con una reflexión sobre nuestra visión de mundo en cuanto a los animales. Antes de hablar de los problemas específicos y sus soluciones, que hagamos esta reflexión digamos, filosófica con la profesora de filosofía, con Zair, porque a veces hasta el mismo idioma que usamos es excluyente de los animales. Y al igual que tenemos que reconocer que entre los humanos hay derechos humanos y hay diversidad, así también tenemos que reconocer que la diversidad va más allá de los seres humanos. Tenemos ya en línea a Zair Pujols. Buenos días, Zair, ¿estás ahí? Sí, buenos días, licenciada. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Zair. Y tal vez ahorita podemos otra vez intentar Skype, pero por ahora arranquemos entonces con el programa. Como dije en la introducción, quisiera que nos empecemos a ir con eso que tú enseñas en las clases en la Universidad del Sagrado Corazón, que la ética y el paradigma que en cuanto a los animales, el paradigma que domina en la sociedad, en lo que nosotros nos hemos educado sobre cómo tratar a los animales y el espacio de los animales en el mundo y en nuestras vidas. ¿Nos puede explicar un ABC de dónde estamos ahora mismo en nuestra sociedad? Sí, mira, normalmente, ¿verdad? La ética, que es una disciplina de la filosofía que pues enseñamos a los estudiantes y a todo, ¿verdad? Que le interese, normalmente se ha sustentado en una concepción antropocéntrica, es decir, que siempre nos hemos preocupado en cómo los seres humanos nos relacionamos entre sí. Sin embargo, tenemos que empezar a cuestionar ese fundamento antropocéntrico que tenemos en la ética y en lo jurídico y en otras materias, ¿verdad?, de estudio, con la siguiente pregunta: ¿cómo nos hemos relacionado los seres humanos con aquellos que no pertenecen a nuestra especie? Ese cuestionamiento es esencial, ¿verdad?, porque
tiene que implicar una apertura a un cambio de mentalidad tanto individual como colectiva de por qué hay que reconocer, ¿verdad?, ese trato cruel que hemos tenido con ellos, que los hemos instrumentalizado a través de la historia para satisfacer fines o necesidades, ¿verdad? Y ese cambio de mentalidad nos va a llevar a descubrir un ABC, ¿verdad?, como tú mencionaste, y es lo primero, que los animales son sujetos de consideración moral, ¿verdad? Ya no son objetos de uso, sino que son sujetos que tenemos que evaluar cómo los vamos a tratar y cómo deben ser tratados, ¿verdad? Y eso implica un trato digno, un trato justo. ¿Por qué? Porque son seres sintientes. Y en eso también tenemos que trabajar que la justicia social es extensiva y debe ser extensiva para todos los seres sintientes y todos los seres vivos. Ese concepto de justicia social donde nos ocupamos, donde cada miembro de la sociedad pueda tener sus necesidades cubiertas, sus reconocimientos, pues ya no solamente puede limitarse al ser humano, sino tiene que limitarse a otras especies que componen nuestra sociedad, sobre todo los animales que hemos domesticado. Y tercero, que los animales, a ser sujetos de consideración moral, porque son seres sintientes, son seres cognoscentes y son seres que se vinculan, ¿verdad?, en esas tres rasgos genéricos que después se pueden ir especificando qué implica cada uno, supone que sus intereses, y cuando hablamos de intereses no de una manera banal de gusto, sino todo aquello, podemos definir intereses como todo aquello que hace bien a un individuo, pues los animales también tienen unos intereses, ¿a qué? A vivir, a evitar el sufrimiento, a poder manifestarse según la capacidad y la naturaleza de su especie, ¿verdad? Porque no todos los animales son iguales, como mencionaste, los seres humanos somos diversos, los animales también son diversos. Y en esa diversidad, pues hay unas especificaciones desde el ámbito científico que nos han aportado muchísimo, porque nosotros quizás tenemos un conocimiento superficial y reducimos a los animales a seres sintientes, pero los animales tienen otras características más específicas que el ser humano, si vamos a considerarlos, tenemos que buscar las formas de cómo dejarles ser. Y eso supone que ese reconocimiento de sus intereses desde el ámbito de reconocer sus capacidades y manifestaciones tienen que ser protegidos y reconocidos en el ámbito político. Ya tenemos que hablar de la dimensión política. ¿Por qué? Porque el ser humano no se puede manifestar o darse en plenitud fuera de un contexto social, y eso está totalmente evidenciado. Y los animales también tienen sus sociedades, ¿verdad? Sea en el ámbito doméstico con nosotros, o sea en el mundo natural, que podemos también cuestionar el concepto natural, porque el ser humano ya está en todos los ámbitos, no es que el ser animal esté distanciado en ese aspecto, pero entonces ya hay que ver una perspectiva donde se necesita una representación política donde haga valer sus intereses, ¿verdad? Y eso es una cuestión de un paradigma que tenemos que trabajar, tenemos que tener esa apertura, porque ciertamente los hemos excluido históricamente y hemos tenido una relación cruel con ellos, y ya es momento de que mínimamente podamos empezar a hacer esos cambios en la sociedad. Me está bien interesante que estés hablando de justicia social, porque en este programa pues hablamos mucho de justicia social, y las personas que escuchan el programa se preocupan por la justicia social, y entonces la verdad es que hablamos de justicia social para los humanos y también muchos programas sobre justicia social ambiental. Pero he hecho muy pocos programas, y en general en los medios hay pocos programas sobre el hecho de que esa justicia social, si es humana y si es ambiental, también tiene que ser una justicia que promueva los derechos de los animales, porque no hay humanos y no hay ambiente sin los animales. Convivimos todos en este planeta. ¿Tú encuentras que esta conversación de los derechos animales está invisibilizada en la sociedad, o tal vez que se hablan algunos aspectos y no otros? Sí, hay muchas formas, ¿verdad? De por sí los seres humanos nos cuesta reconocerle derechos a otros seres humanos distintos a nosotros. Eso es una realidad. Así es. Y es todavía unas luchas que se tienen, ¿verdad?, socialmente,
pues más difícil es reconocerle que seres que no pertenezcan a nuestra especie también tengan unas condiciones, ¿verdad? Los derechos humanos podemos definirlo como aquellas condiciones que permiten que los seres humanos puedan vivir dignamente y realizarse dentro de su existencia. Pues mínimamente vamos a considerar a los animales cuando hemos tenido una visión de instrumentalización a nivel histórico, ¿verdad? También hay un problema porque desde la academia muchas veces no, ¿verdad? Que en las academias, en las universidades también establecen unos paradigmas de cómo trabajamos las cuestiones del ser humano. No hay grupos que les cuesta reconocer que los animales tengan derecho porque no tienen deberes, ¿verdad? No responden con deberes, ¿verdad? O la cuestión del derecho tiene que mantenerse una cuestión de la supremacía humana. Sin embargo, uno puede cuestionar, bueno, entre todos los seres humanos, no todos responden con deberes. Nosotros tenemos en la sociedad seres humanos que no pueden responder con deberes en la sociedad y aún así le reconocemos como sujetos de derecho. Así que ciertamente a los animales es más cuesta arriba decir y reconocer que tienen derecho, pero es algo que tenemos ya que empezar, ¿verdad? Y sobre todo los juristas, los compañeros abogados, es un trabajo que arduamente están realizando para cambiar todo ese andamiaje jurídico y social. Entonces, pensando en esta relación entre nuestra calidad de vida como seres humanos y nuestro trato a los animales y nuestra conciencia de los del trato a los animales, quisiera saber si hay alguna correlación entre cómo un individuo y también una sociedad trata a sus animales y los niveles de violencia, sea a nivel individual y a nivel social. ¿Ha habido algún estudio? Y esta pregunta se las hago a los dos porque es interesante, me interesa tanto a nivel filosófico, humano, como a nivel legal. Si ha habido alguna investigación sobre el trato de los animales por un individuo y sus tendencias a la violencia o por una sociedad. Vamos a empezar con la profesora Pujols y luego la misma pregunta para el licenciado Ríos. Yo quisiera abarcarlo más bien desde el área filosófico quizás un poco, porque el compañero pues también es sociólogo y puede abundar en eso un poco mejor, pero ciertamente el nivel de conciencia, salud mental en las sociedades, ¿verdad? Y cuando vemos unos programas de educación a nivel de sociedad que siempre están a la vanguardia en muchos aspectos científicos, y ¿verdad? Va a dar lugar a que la violencia incluso entre los seres humanos sea mínima, ¿verdad? Aunque sea una tendencia natural, eso se puede minimizar. Pues lo mismo ocurre si lo vemos con los animales, ¿verdad? En Puerto Rico y muchas sociedades la violencia es alta, pues tenemos que suponer entonces, no nos debe sorprender que ocurra de igual manera con los animales, ¿verdad? Como también hay estudios de que cuando uno empieza desde la niñez a tener maltrato hacia los animales o en la adultez también, pues ya eso va a repercutir incluso entre las relaciones de los seres humanos. Eso es muy interesante porque vemos esa relación de tanto beneficio entre los animales y los humanos, sean los domesticados o los no domesticados. Cuando vamos a la naturaleza, el beneficio tan grande que experimentamos como humanos de estar cerca de los animales o de la naturaleza, pero vemos también esa violencia y el deterioro que hay a nivel humano y social cuando esa relación entonces se deforma con la violencia, ¿no? Quisiera entonces hacerle la misma pregunta al licenciado Cristian Ríos. ¿Hay algún tipo de correlación entre violencia, crímenes y violencia a los animales? Sí, me parece interesante, ¿verdad?, que comenzáramos la reflexión con las aportaciones de la profesora Said Pujols, con quien he colaborado en muchísimas ocasiones. Y siempre aporta esa parte filosófica y ética que es tan necesaria. Quiero rescatar dos conceptos que ella dijo para atarlo con esta cuestión de las relaciones que existe entre la violencia contra los animales y otras manifestaciones de la violencia. Y son los conceptos de exclusión y de cuál ha sido la relación histórica entre los humanos y los animales
sobre todo esta segunda parte. Como bien dijo la compañera Zair, en un principio la criminología, la disciplina de la criminología, documentó extensamente cómo existía una relación directa entre lo que era perpetuar cualquier tipo de acto de maltrato, de violencia contra los animales y otras formas de crímenes, como pueden ser las agresiones físicas o las agresiones un poco más que tienen que ver con, por ejemplo, la violencia de género. Sobre este último, cuando más se ha desarrollado, sobre todo en los últimos años, que esta violencia con los animales también se manifiesta en otras formas de violencia, y hablo de verdad de atarlo a lo que nos trae ahí, porque precisamente si esa relación histórica con los animales ha sido una de inferioridad, de subordinarles, de relegarlos a un espacio donde se justifica todo tipo de, ¿verdad?, dominación, explotación en contra de ellos, a conveniencia nuestra o para mantener un paradigma antropocéntrico. Ese concepto, ¿verdad?, me fascina y me es súper necesario para sostener todos los argumentos que hemos levantado a favor de los animales desde la educación legal, porque precisamente legitimar ese sistema de dominación y explotación que lo hemos utilizado contra los animales, pues también lo vemos en otras manifestaciones de la violencia. O sea que para aclarar también al público, estamos usando este término que es grandote, antropocéntrico, y lo que quiere decir es que cuando pensamos en todo solamente con el ser humano en el centro, como si fuera un planeta que está hecho solamente para el ser humano, a pesar de que hay una diversidad tan rica de vida y de seres que sienten y padecen. Y eso es lo que es ser antropocéntrico, cuando solamente pensamos en servirnos y que todo está para servirnos a nosotros, los humanos. Entonces, ¿hay estudios entonces que predicen la violencia de un humano hacia otro humano porque porque ha sido violento entonces con algún animal? Eso se ha hecho entonces. Sí, se ha documentado extensamente porque precisamente parte de esa misma violencia que se manifiesta a través de una agresión a un humano, sí, es parte de la misma, o sea, es desligarse un poco con esas nociones y conceptos, y verdad, eso que nos aguanta un poco socialmente, eso que nos lleva a no perpetuar un crimen y demás. Pues cuando yo salgo de esta conciencia, cuando yo salgo de eso que me aguanta, que me detiene para perpetuar un tipo de violencia, pues la puede haber en diferentes manifestaciones. Claro. Así como lo hago con un animal, pues ya entonces que evita que yo entonces vaya contra una persona. Y un poco es interesante que lo vayamos ya hilvanando y que lo vayamos relacionando, porque entonces nos ayuda un poco a salir y escapar eso que nos decía antes ahí, ¿verdad? Esa manera en que veamos a los animales de forma inferior, hay que transformar ese paradigma, hay que cambiar. Tenemos que movernos de, pues, una buena manera es viendo que esas mismas violencias que afectan a las personas también afectan a los animales, y no por ello tiene que estar en una segunda etapa, ¿verdad?, en una etapa de inferioridad, subordinado a otro tipo de denuncia, sino que también parte de la misma denuncia. Claro. Ya nos tenemos que ir a la pausa, y antes quiero dejar algo sobre la mesa, y es que hemos estado hablando hasta ahora entonces de cómo una persona que es directamente violenta con un animal, pues puede luego pasar a hacerlo con un ser humano. Y eso yo creo que es algo que todos nos hace sentido. Sin embargo, también a veces podemos hacer daño sin quererlo. Yo quiero que pongamos este tema para poder discutirlo en el próximo segmento. Y yo me quiero dar a mí misma de ejemplo, porque me he dado cuenta, según pasan los años y me voy educando, que gran parte del entretenimiento nuestro hasta de las necesidades básicas, como alimentarse, se hacen a expensas y con el dolor animal y del ambiente. Y por ejemplo, cuando mi niña era pequeña, yo la llevaba a SeaWorld la llevé en varias ocasiones, a un parque acuático, a ver una ballena orca en una piscina.
Y luego yo me enteré lo que significaba eso, el sufrimiento que significaba para esa criatura. También la llevé a que nadáramos con delfines y aquello fue la gran alegría. Luego vi el documental que les recomiendo a todos, que se llama The Cove, en inglés, como la cueva, C-O-V-E. Y ahí aprendí que a los delfines, para poder llevarlos a esos parques acuáticos, matan a miles de delfines, buscando un delfín que se parezca a aquel famoso delfín Flipper. Entonces me volví cómplice de una matanza y una crueldad en contra de animales porque no estaba educada. Ese tipo de violencia que cometemos porque nos queremos acercar y conocer con amor un animal y no sabemos que estamos siendo violentos, participando de un mercado violento. Esa violencia yo quisiera que habláramos de las distintas maneras que podemos hacer daño sin ser directamente violentos hacia un animal. Nos vamos entonces a despedir del segmento con la canción Qué bonito, y se la dedico a mi perrito Sammy. Sammy vivió conmigo 17 años, se murió ahora en la pandemia y qué hueco ha dejado ese perrito en mi vida. Ustedes que aman a los animales sabrán esta dulce compañía que son los animales. Ojalá que podamos usar el amor que tenemos hacia los animales que tenemos cerca o también que observamos de lejos para ayudarnos a ser mejores seres humanos. Qué bonito tener ese amor de animales. Quédense con nosotras. Estamos hablando de derechos de los animales aquí en Dialogando con Beni. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito es pensar que estás aquí junto a mí, qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas, qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser, sí tu ser. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Que mi cuerpo no para y de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito cuando acaricio, ay, tu guitarra y entre mis manos. Qué bonito es poder sentirte así, siempre así. Ay, ay, tu
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con la profesora de Filosofía y Ética Zair Pujols, presidenta de la organización Vínculo Animal, y con el licenciado Cristian Ríos, también defensor de los animales y especialista en este tema. Esa canción Callejero, en la voz de el icónico Alberto Cortés, y tiene este verso que lo voy a usar de pie forzado para nuestra conversación. Dice: lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Hablando de esa figura del perro callejero en esos tiempos de Cortés. Yo recuerdo pensar de niña, escuchar aquella canción y pensar en un perro callejero que uno viera por ahí. Ahora, lamentablemente, son tantos los perros y los gatos callejeros en nuestro país que ya esto sencillamente de lo que trata es de una crisis a nivel de Estado, una crisis para mí humanitaria. Y la idea de que lo que amamos lo tratamos como nuestra propiedad, bueno, pues eso puede tener una manera, un significado tal vez positivo, en el sentido de que pues igual que nuestra casa la cuidamos, nos da orgullo, está cerca de nosotras y de nuestra alma, pero también tratar a cualquier cosa, a cualquier ser vivo como nuestra propiedad, pues de verdad que ahí yace el problema, en cómo podemos entonces amar sin hacer daño o sin usar a los seres vivos como nuestra propiedad, desde el respeto a ese ser vivo. Quisiera entonces que retomemos la conversación en cuanto a esa manera que tenemos de a veces amar, y porque queremos ver la naturaleza y acercarnos a ella, acabamos haciendo daño sin quererlo. Antes de entrar a hablar en específico del tema de los perros y gatos callejeros y del abandono de los animales, quiero terminar esta conversación de reflexión filosófica sobre nuestra relación con los animales. Así que, Cristian Ríos, Cristian, ¿tienes algún pensamiento sobre esta manera de a veces hacer daño sin quererlo? Sí,
Antes de eso, quería un poco abordar lo que estabas hablando ahora de verdad, este cambio de paradigma que hemos visto en la última década, que se va reflejando cada vez más en los instrumentos legales, entiéndase en los estatutos, las leyes, los reglamentos, incluso algunos países de Latinoamérica en las constituciones, y es el que tiene que ver con cómo en esta relación histórica de las personas con los animales, la cual ha sido predominada por una visión de subordinación de los animales, pues en las últimas décadas hemos visto, por fortuna, que ha habido un cambio, un giro en la manera de verlos. Ya no los consideramos objetos, cosas, sino que ya les vamos reconociendo y les vamos dando una categoría para fines jurídicos y para fines políticos, como decía Zaira anteriormente, y es de, por ejemplo, seres sintientes, seres vivos. Algunos países han optado por la categoría de seres sensibles, y me parece importante mencionar ahora eso, Rosana, porque va un poco sobre esa primera reflexión que teníamos de cómo esa relación con los animales tiene que cambiar. Pues una de esas modalidades que debe de cambiar debe ser la forma en que los visualizamos, esa manera en que los consideramos legalmente. Dejar de considerar a un ente, a una persona, como un objeto para considerarle como un ser vivo, pues tiene muchísimas implicaciones. Aquí en Puerto Rico lo hicimos recientemente, desde el año 2020, en el nuevo Código Civil, los animales domésticos únicamente, eso es algo que podemos hablar más adelante, la exclusión que se hizo de animales que no son los animales de compañía, pues es también un problema y tiene unas implicaciones, pero por lo menos ya en Puerto Rico contamos con que los animales de compañía son seres sintientes, y eso es una categoría que importa, porque con un ser sintiente pues tiene una serie de protecciones, una serie de derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico, como por ejemplo, y Isaí lo resumió muy bien, pues entonces el derecho a no sufrir, el derecho a desarrollarse según sus capacidades, el derecho al bienestar y a la integridad física y emocional. Y yo creo que ese cambio de paradigma que se va reflejando cada vez más al interior del derecho, pues es importante. Entonces, atendiendo la pregunta que nos haces ahora, pues mira, ciertamente hay ciertas violencias contra los animales, y a mí siempre me gusta hablar de violencia contra los animales en plural, porque la violencia que más conocemos sí es aquella violencia que es el maltrato, que son los actos físicos que se perpetúan contra los animales, también la negligencia en forma de abandono o de no proveer los cuidados médicos, veterinarios necesarios, o los cuidados mínimos, como los pues tener acceso a alimentos, tener acceso a la luz solar, a dónde guarecerse en caso de inclemencias del tiempo. Pero también hay otras formas de violencia contra los animales, que esas son las que menos atención reciben, de hecho, incluso por parte de organizaciones que trabajamos en estos temas. Y muchas de esas violencias, como tú bien ahorita decías, por ejemplo, hablemos del cautiverio, y en esto yo creo que la compañera Zair puede hablar más extensamente, pero los animales que están en cautiverio, entiéndase, los animales que están en zoológicos, los animales que están en circo, porque eso también es otra forma de cautiverio, los animales que son utilizados en laboratorios, en la industria ¿verdad?, de cosméticos, esos son otras formas de violencia, las cuales pasan desapercibidas porque no son violencias tan directas o porque no son violencias que estamos acostumbrados a ver en el día a día. Y muchas de esas violencias suceden por lo que tú mencionas. No hay un nivel de conciencia lo suficientemente alta, y también aquí un poco hago un llamado a estas organizaciones, a nuestras organizaciones que trabajamos lo que son los derechos de los animales, el bienestar, la liberación animal, que también tenemos que, es paralelo, mientras trabajamos estas violencias directas, el maltrato, el abandono, la negligencia, pues también un poco para visibilizar esas otras formas de maltrato que no son tan fáciles de apalabrar y que no son tan fáciles de dar cuenta de ellas. Claro, porque como yo decía, a veces sin querer serlo, las veces que por entretenernos somos
participamos de industrias que son violentas, o por embellecernos y usamos un cosmético que tal vez usa crueldad animal para poder hacer sus experimentos de si nos hace daño, nos da alergia, o porque vamos a un circo y tratan mal y tienen el mero hecho de tener animales silvestres enjaulados, ya eso es ese tipo de cautiverio en zoológicos y en circo es una violencia. Entonces, ahorita vamos a hablar del tema del zoológico de Mayagüez, pero quisiera entonces, para terminar este tema y hablar en particular de pasar al tema de los animales abandonados y callejeros, Zair, ¿hay algún último pensamiento en cuanto a esta conversación de cómo podemos hacer daño, a veces sin saberlo, porque pertenecemos a este paradigma, porque hemos crecido con esta visión de mundo? Sí, mira, Rosana, tú mencionas algo bien importante cuando dijiste la cuestión de que quizás pues amamos a los animales, pero le hacemos daño. Hay que cuestionar también qué entendemos por amor, ¿verdad? Y esto es bien filosófico, pero la filosofía trabaja con todos estos conceptos. Los seres humanos realmente, el amor es un valor, no es un sentimiento, no se reduce a una afectividad, un afecto, ¿verdad?, hacia otra cosa. Entonces, decimos que amamos a los animales o amamos a otras personas, pero realmente en una práctica hacemos daño. Pues eso realmente no es amor, porque amor se define, ¿verdad?, desde la perspectiva psicológica como aquella capacidad de tú hacer bien a otro, ¿verdad?, independientemente de la reciprocidad que te puede dar. Entonces, los seres humanos realmente normalmente queremos, deseamos a otros, ¿verdad?, por X o Y razón, pero es una cuestión de reciprocidad normalmente. Entonces, nosotros decir que amamos a los animales, ¿verdad?, animal lover, pero sí. Es un tema fuerte, ¿verdad?, pero me como una chuleta, entonces, pues no soy animal lover, yo quiero perros y gatos quizás a mi manera, pero estoy tratando de una manera cruel o lo excluyo, ¿verdad?, dentro de mis afecciones a otros seres. Entonces, esta cuestión también de cuestionarnos hasta qué punto nosotros pues decimos, yo amo a los animales y por eso quiero ir al zoológico para ir a verlos. No sí. Los amas realmente, los quieres, ¿verdad? Los quiero a mi manera, ¿verdad? Porque esto es una cuestión también de reflexionar hasta los conceptos que tenemos en la forma en que nos vinculamos. Sí. Y ciertamente, como dice Cristian, para ir cerrando, es una cuestión de un paradigma completo donde se ha normalizado unas prácticas que culturalmente y sociales pues las tenemos desde la niñez, normalmente eso es lo que se ve, y pues también con conceptos trastocados o erróneos de cómo también nos vinculamos, pues incrementa, ¿verdad?, desventaja que tienen los animales pues por ser una especie diferente a nosotros. Sí, y yo creo que no quisiera irme por el, ¿verdad?, como que por el abismo de que entonces si el planeta, todo el mundo no es vegetariano, cada persona que no sea vegetariana está haciendo daño está haciendo cruel a los animales. Es un poco complicado y lo podemos hablar en otro momento. Yo creo que el ciclo de la vida, los humanos hemos comido animales, igual que otros animales comen animales, porque al final somos animales. Pero el problema está en una industria completamente cruel, un consumo completamente desmedido, que ya ahora en realidad podríamos todo el planeta ser vegetariano por décadas, yo creo, y todavía nos quedaría tiempo para revertir el daño ambiental y la crueldad animal que la industria de la carne, las distintas carnes han causado en nuestro planeta, ¿verdad? No creo que sea en contra de la naturaleza humana comer carne. No creo que eso es lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Bueno, es un tema controvertido que lo podemos hablar. Sí. Hay muchas cosas que no son, pueden que no sean contrarias, pero éticamente no son correctas. Por ejemplo, yo puedo tener, cuando se justifican los hombres, un deseo sexual descontrolado. Sí. ¿Verdad? Una sexualidad en base de la testosterona me justifica que yo pueda forzar a la otra persona a tener sexo. Entonces, esas cuestiones pueden tener una base biológica, pero éticamente, ¿verdad?, para el reconocimiento de la dignidad del otro ser, tenemos que modificar unas conductas. Pero eso es un tema de mucho debate, ¿verdad? Y sí, de mucho debate, claro, porque hay una cosa está en
Pues sí, y no quisiera entrar en todo eso porque se nos puede ir el programa Claro, en eso, pero no quisiera tampoco equiparar una persona que come carne con alguien depravado, como un pedófilo. Eso no es lo que estamos insinuando, sí, pero sí yo creo que son cuestionamientos que, claro. que tenemos que hacernos en cuanto a cómo estamos en el mundo y no ponernos a la defensiva al momento de escuchar planteamientos que nos hacen sentir incómodos de cómo vivimos. Pues mira, tal vez comemos carne, tal vez tenemos, o tal vez tenemos prácticas culturales que queremos defender y resulta que eso le está haciendo nuestra alimentación, nuestro entretenimiento y nuestra manera de estar en el mundo le está haciendo daño a los animales. Entonces, antes de ponernos a la defensiva, podemos tener conversaciones que tal vez no nos van a llevar a respuestas rápidas y fáciles, pero tenemos que tener estas conversaciones difíciles. Y yo quisiera pues que pasemos entonces a la conversación difícil de lo que tenemos frente a nosotros. Y es un Puerto Rico que cada vez tiene más sufrimiento animal en las calles. Cada vez hay más perros, cada vez hay más gatos, hay también otros animales y también tenemos problemas de crueldad hacia otros animales. Vamos a empezar por el tema de los perros y los gatos callejeros y quisiera empezar por tener un número para poder entender la magnitud de este problema. No sé si... Cristian, si tú hablamos ayer de par de estadísticas en cuanto a la situación de los perros abandonados y los gatos abandonados, creo que son estadísticas un poco viejas porque eso es parte del problema, que no se recauda información por un tema que es invisibilizado por el Estado. Pero vamos entonces a empezar por ahí. Por lo menos tenemos alguna idea de cuán grave es la situación de los animales abandonados callejeros. Sí, pues Rosana, yo como bien dice, en primera instancia yo creo que debemos de dejar claro eso. Hay una situación y es pues que en la recolección de datos Puerto Rico hemos sido un poco deficientes, ¿verdad? Por no utilizar otra palabra. Y es que en Puerto Rico nunca se ha realizado un estudio con una metodología suficientemente rigurosa para conocer cuál es la realidad de animales abandonados en las calles. Eso Sí. Obviamente agrava la situación, porque si yo no conozco cuál es la realidad, si yo no conozco cuál significativo es el problema, la magnitud de pues entonces los recursos que yo puedo dedicar, la prioridad que va a ocupar en la agenda pública, Sí. pues un poco se vuelve más complejo poder apalabrar el tema. Entonces, en Puerto Rico sí se han realizado estudios, sí se han realizado recolección de datos, censos, por decirlo por una palabra, de cuántos animales en las calles. Quiero mencionar algunos datos y obviamente quiero llegar hasta el último que se realizó para que más o menos tengamos una idea, aunque sea vaga, de cuál es la magnitud del problema. Y van a ver que voy a estar utilizando esta palabra porque pese a que los estudios que tenemos no son certeros, su rigurosidad es cuestionable, Sí. sí obviamente apuntan a que hay un número alto de animales abandonados en las calles. Vale, pues vamos a ese número. ¿Cuáles son? Sí, mira, en el 2015, que es un estudio que publica El Nuevo Día, ellos estimaban que había, y estoy hablando aquí del área metropolitana, entiéndose las zonas más urbanas de Puerto Rico, se estimaba que habían sobre 300,000 perros en las calles y sobre 1 millón de gatos. Estoy hablando del año 2015, así que quienes nos escuchan ya pueden ir ¿verdad? Sacando conclusiones que si esto fue antes de los huracanes Irma y María, fue antes de la pandemia, fue antes de que, ¿verdad?, de la crisis económica llegara a su tope como lo que estamos viviendo ahora, pues esos números posiblemente, y, ¿verdad?, utilizo palabras así porque no tenemos la certeza para decirlo, pero la gran posibilidad es que esos números se hayan duplicado. Dios Eso nos pone mío. ante la realidad de que quizás haya sobre 1 millón de perros
y nada más en el área metropolitana, y sobre 1 o 2 millones de gatos. Y el área metropolitana es una fracción muy pequeña de la isla completa. 6, 7 municipios. Así que estamos hablando entonces de que ese número se puede multiplicar muchas veces si fuéramos a aplicarlo al resto de la isla, proporcionalmente, ¿no? Ciertamente, y sobre todo si nos vamos a las zonas rurales, donde pues obviamente por la topografía y demás es mucho más complejo saber cuántos animales hay en las calles, ya que por ejemplo si están en el monte, si están en las montañas, donde la reproducción se da mucho más rápida, porque obviamente es más difícil capturar a un animal, ¿verdad? Por parte de organizaciones rescatistas es mucho más difícil capturarle por estas condiciones, así que si pues obviamente miramos a las zonas rurales, este número se exceda de una forma totalmente alarmante. Wow, o sea que estamos hablando de que antes de Irma y María, en el 2015, 1 millón de gatos en solo el área metro y casi 500,000 de perros callejeros en solo el área metro. Vamos a multiplicar eso, no solamente porque sabemos que el huracán empeoró la situación, sino porque sabemos que el área metropolitana es un botón del gran archipiélago boricua. Entonces estamos hablando de millones de gatos y probablemente millones también de perros. Sí, no, y es bueno que, y lo menciono siempre, hablemos de los huracanes, el efecto que tuvo, hablemos de la pandemia. Después de los huracanes, el número de animales aumentó y también los animales que están en las calles. Las personas que vivimos en el área metropolitana conocemos esto de cerca porque ahora tenemos no solo perros, gatos, sino también gallinas, gallos, cerdos vietnamitas. Así es. Obviamente esto todo está relacionado porque luego de los huracanes, entre que muchas familias tuvieron que salir del país por las condiciones, entre que muchas familias se vieron económicamente en la precariedad y eso lleva, ¿verdad?, a que el número de animales abandonados aumente. Luego entonces entramos a la pandemia, sobre todo a principios de la pandemia muchas organizaciones levantamos la voz porque muchas personas comenzaron a asociar a la transmisión del coronavirus a tener animales en las casas y eso también significó un incremento de animales en las calles. Eso dado a la crisis económica que vivimos en Puerto Rico desde el año 2008, ¿verdad? Si la crisis económica aumenta, a más difícil se nos hace tirar el peso a final de mes, pues los animales, por esto mismo que hablábamos al principio, ese paradigma de subordinación, pues entonces el animal va a pasar a una posición relegada cuando si en mi casa pues yo tengo ancianos que cuidar, cuando tengo a niños y niñas que cuidar, pues entonces los animales pasan a una segunda, ¿verdad? Los relegamos. Sí. Y eso también conlleva el abandono, el tener que ya sea ponerlo en adopción o en casos, ¿verdad? Donde pues, los más tristes los abandonamos en las calles a su suerte. Ok, entonces empezamos hablando de que no podemos tener justicia social sin pensar en e incluir a los animales en nuestra política pública. Entonces, si tenemos una situación tan alarmante de millones de gatos en las calles, posiblemente 1 millón o más de perros en las calles o acercándonos a 1 millón, porque estoy tirando números especulativos, no basados en esa cifra que nos da el licenciado del 2015 de solo el área metro. Okay. Esto es una situación alarmante, todos lo vemos, lo sabemos. Cuando vimos los números es bien chocante porque quiere decir que hay más animales callejeros que seres humanos en Puerto Rico, probablemente, o casi la misma cantidad. Entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Porque si ya tenemos tanto sufrimiento animal, en las calles, la gente tirando a los animales o los animales a su suerte, en su mejor expresión, sueltos por ahí buscando cómo pueden sobrevivir. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Me gustaría primero hablar del Estado, luego a nivel individual y comunitario. Así que vamos en el próximo segmento a hablar de eso. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado?
qué podemos hacer como individuos y como comunidades, porque aquí hay 3 respuestas distintas. Así que vamos a quedarnos con esa pregunta para entonces pensar en la parte práctica de cómo atender este gran problema de violación de derechos animales en Puerto Rico. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Cuando cae el alba no hay donde esconderse de aquel ser que dice pensar pero piensa estupideces. Cree ser el gobernante de este nuestro mundo y a medida que evoluciona su odio es más profundo hacia todo ser que no sea de su especie o hable su lenguaje aunque ni siquiera ellos entienden. Y si no mueren entre ellos por sus problemas, una vez más buscarán a quien poder maltratar. Jamás he visto nada igual o parecido. Aquí morimos por el natural, no por cazar sin sentido. Vivimos tranquilamente en nuestros hogares, luchando por sobrevivir y mañana quién sabe, quizás enjaulados para placer de sus hijos, o como marionetas fustigadas en un circo, usados en experimentos de alto riesgo. Y para ser honesto, estamos cansados de esto. Es que yo soy como tú, dime cuál la diferencia. Caminamos bajo el mismo sol y pisamos la misma tierra. Dime quién eres tú, dime por qué pones precio a mi cabeza. En mi pecho late un corazón y sientes con la misma fuerza. Soy igual que tú, igual que todos, al igual que siento amor, siento odio. No he nacido para vivir entre rejas, no soy un juguete para que tú te entretengas. Puedo ser feliz y también llorar. ¿Cuál es la diferencia? No necesito ser el dueño de la tierra para sentirme libre hasta que me muera. Mis guerras solo son usadas para la supervivencia, no para conquistar lejanas tierras ajenas. Nadie es dueño de mi espacio y de mi tiempo, decido yo cuando lucho y cuando muero. Vuelo hasta donde mis alas me dejen. Aquí de vuelta dialogando con Beni en este programa sobre derechos de los animales. Esta canción, Soy como tú, es una canción contra el maltrato animal y atiende pues el tema que hemos estado reflexionando hasta ahora sobre el hecho de que compartimos este planeta con muchos animales y no están aquí para hacer nuestro entretenimiento, no están aquí como propiedad nuestra, estamos para compartir este planeta y las personas que amamos los animales pues estamos abiertas en nuestra mente, en nuestro corazón a poder evolucionar de cómo mejor acercarnos al mundo animal, no solamente a nuestras mascotas, a toda la gran diversidad hermosa del mundo animal, pero lo que es particularmente perros y gatos, el tema de perros y gatos, como habláramos en el segmento anterior, está fuera de control. Ya ahora se nos está yendo el programa súper rápido, así que le voy a pedir a nuestra invitada y nuestros invitados que vayamos entonces de manera puntual haciendo entonces una lista de cuáles son estas responsabilidades que debemos atender tanto a nivel de Estado, individual y comunitaria para mejorar esta situación. Y luego también quiero que no se nos escape hablar del zoológico de Mayagüez. Así que vamos a empezar con este tema, la responsabilidad del Estado. O sea, si esto es una situación de una crisis, una emergencia, si en el 2015 teníamos 1 millón de gatos solo en el área metro y casi 500,000 de perros en el área metro nada más, ¿Cómo puede ser que entonces el gobierno de Puerto Rico esté dando menos servicios de recogido de animales, de ayuda a los ciudadanos con las mascotas, de lo que daba hace 10 y 15 años atrás? ¿Dónde estamos? Entonces, Zair, que no has estado en la conversación en el último segmento, esa responsabilidad del Estado, ¿cuál debería ser?
y cómo la estamos desempeñando. Sí, mira, se entiende que la finalidad del Estado, pues como habíamos dicho, es procurar garantizar que todos los componentes de los miembros pues tengan acceso, ¿verdad?, a unos recursos y a una existencia digna, ¿verdad?, a modo general. Eso aplica entonces en el caso particular del gobierno de Puerto Rico, que aparte de buscar la forma, ¿verdad?, de mejorar la calidad de todos los seres humanos, tiene que entonces mirar, hacerlo con los animales, con los seres no humanos, ¿verdad?, los animales. ¿Qué deberíamos empezar a intervenir de manera inmediata? Hay que hacerle una presión al gobierno y al Estado que entienda, eso es lo primero, que tiene que hacer un reconocimiento de los intereses de los animales. Y parte de eso es evitar el sufrimiento, como lo dijimos al principio. Y si queremos evitar el sufrimiento, pues vamos a ver la realidad de los animales abandonados. El abandono y las condiciones que ellos están implica un sufrimiento para ellos. ¿Cómo entonces el Estado puede intervenir, verdad? Y ese le hacemos el llamado públicamente, organizando unas campañas de esterilización, ¿verdad?, masiva. Tenemos que controlar esa sobrepoblación, ¿verdad? Eso desde mi perspectiva, el compañero Cristian puede aportarlo de otra forma, pero yo entiendo que hay que hacer una intervención urgente de esterilizaciones masivas. No puede haber más reproducción, ¿verdad?, por el caos que hay. Y quisiera parar ahí a hacer un paréntesis porque pedí que habláramos de la parte de la responsabilidad individual y comunitaria, y creo y quisiera comentar que el problema es que como el Estado no está asumiendo su responsabilidad, el gobierno no está haciendo campañas de esterilización, esto entonces han sido los individuos y las comunidades los que están asumiendo una responsabilidad por una crisis enorme que tenemos en el país. Entonces hay tantas mujeres, especialmente oigo muchas mujeres, pero mujeres y hombres rescatistas que están quebrándose, gastando un montón de dinero para tratar de atender un problema que es tan masivo que solamente se atiende efectivamente por el gobierno. No sé si tú estás de acuerdo, Zair, sí, pero... Correcto. Las organizaciones y los sin fines de lucro y rescatistas, y como bien mencionas, la mayoría mujeres, ¿verdad? Porque es una realidad, hay que hablarlo desde una perspectiva también de género, sí, que le ha tocado un rol, las mujeres han tenido un rol bien dominante y de intervención directa en favor de los animales aquí en Puerto Rico, y ciertamente están haciendo la labor que hace el Estado, y el Estado no ayuda mucho a estas organizaciones, a estas personas, ¿verdad? Porque mínimamente los municipios podrían establecer refugios y en alianzas con organizaciones y rescatistas, ¿verdad?, que puedan dar la mano mientras unos intervienen de una forma, porque ciertamente una responsabilidad también colectiva e individual, el Estado provea las herramientas para entonces empezar a minimizar, ¿verdad?, a un estado de emergencia que tenemos en este momento. Sí. Por eso mi postura es las cuestiones de las esterilizaciones masivas en los animales que están, ¿verdad?, en la calle, porque no puede seguir la cuestión de la reproducción, hay que hacer un stop. Lo otro, que los municipios, ¿verdad?, establezcan lo que son mencioné, los refugios, ¿verdad?, para que pueda entonces, dentro de un programa de adopción, rescatar pues animales y darlos en adopción. Pero también hay una realidad que incrementa todo este problema. Vivimos una sociedad con una crisis económica, que cuando tenemos esta crisis económica, los recursos se destinan, ¿verdad?, a unas cuestiones que siempre se ven prioritarias, que son las de los humanos. También la corrupción, hay que meter el tema de la corrupción aquí, porque la mala administración de los bienes del Estado, pues tiene unas repercusiones, ¿verdad?, de que si hay unos fondos que tienen que estar destinados para, por ejemplo, la cuestión de OECA, que es una oficina de control de animales que no propiamente vela por los intereses de los animales, pero tiene algún tipo de intervención desde el Departamento de Salud, tiene solamente un solo personal para trabajar la problemática animal. ¿Cómo entonces vamos a tener una oficina en el Departamento de Salud con un solo personal para atender un estado de emergencia, ¿verdad? Entonces estamos viendo que hay que hacer unas presiones también para que el Estado asigne unos recursos en favor de la problemática, para mejorar la problemática del abandono de animales. Absolutamente. O sea que
las organizaciones de ustedes, como por ejemplo Vínculo Animal, y también quisiera ahora que el licenciado Cristian Ríos nos hable de la organización de ONDA, que es una organización pro bono de la Escuela de Derecho de la UPR. ¿Hay algún tipo de iniciativa para reunir firmas o organizar a los ciudadanos para que el Estado haga lo propio, lo que acabamos de hablar, estas campañas de esterilización masiva para asignar dinero a los municipios que abran refugios? ¿Hay algún movimiento en esa dirección, licenciado Cristian Ríos? Sí, antes de entrar a este tema, ¿verdad? Yo un poco quiero, ¿verdad?, a los y las estudiantes, siempre cuando hablamos de cuál es la responsabilidad del Estado en esto, siempre hablamos, pues obviamente desde una perspectiva legal, reconocer que en Puerto Rico tenemos mucha legislación, tenemos leyes, reglamentos, muchísimas ordenanzas municipales, órdenes ejecutivas, donde queda bien claro cuál es el rol y la responsabilidad del Estado en cuanto a lo que tiene que ver la sobrepoblación de animales y los animales abandonados en las calles. Pero hay un problema de implementación enorme. Decir que la implementación es deficiente, nos quedamos cortos si lo llamamos solamente deficiente. Sí. Isaí lo estaba palabrando muy bien. Está la Oficina Estatal del Control Animal, ¿verdad? Una división, un departamento dentro del Departamento de Salud, pero la realidad es que no da abasto, atado a una falta de recursos humanos, junto a unos recortes masivos que ha sufrido no solo la OECA, sino todas las dependencias del Estado. Pues entonces nos encontramos a ese colapso que muy bien estamos diciendo, esa palabra que utiliza Zair, ese concepto de estado de emergencia, ciertamente lo es. Cuando tenemos a tantas organizaciones de bienestar animal, de rescatistas, tanto organizaciones como independientes, Sí. que no pueden dar abasto, que no pueden ya recibir un animal más, que no pueden llegar a donde, qué sé yo, en un vertedero encontramos una caja con 12 cachorros, pues entonces ya hay un estado de emergencia, ya hay una necesidad de que estas leyes que se crearon, que entiéndase aquí nada más un poco Sí. para beneficio de quienes nos escuchan, la ley número 154, pues tipifica como delito grave el abandono de animales. Da un mandato a la agencia de que, ¿verdad?, adopten una política interagencial para trabajar con los animales en las calles. La ley número 36, que creó la OECA. Está el Código Municipal también, que, ¿verdad?, da un mandato directo a los municipios, que ese es el que habla la compañera Zair, de establecer unos centros, unos refugios, para recoger animales y para disponer de ellos, que esto ahí obviamente siempre lo pongo entre comillas porque no solo hablamos de poner en adopción, Sí. y crear programas de adopción y de trasladar animales, y también se tiene que hacer fuera de Puerto Rico, pero también Sí. hablamos, y yo sé que esto es un poco controversial, pero de la eutanasia de animales. Sí. Hay animales que lamentablemente, por las condiciones en que se encuentran, pues no tenemos otra opción que lo que es la eutanasia. Sí. Ahora bien, aunque el país está sobrelegislado en este tema, sí hay espacio para mejoría de las leyes, pero realmente ya contamos con una base legal. No se está implementando, la poca implementación es deficiente, por lo que digo, falta de recursos, tanto humanos como económicos. Pues ante ese panorama, las organizaciones y activistas y rescatistas en su carácter independiente han tenido que asumir ese rol. Yo te puedo hablar, Rosana, en los últimos años sí se han hecho unas iniciativas, y aquí, por ejemplo, quiero mencionar estos eventos masivos del Speyathon, donde se trajeron médicos y veterinarios de los Estados Unidos a Puerto Rico para participar en eventos masivos de esterilización y castración de animales. También se han presentado varios proyectos de ley para crear una veda, es decir, para prohibir la venta y la reproducción de animales por un periodo de tiempo específico. Todas esas medidas, lamentablemente por distintas razones, una pues por Sí. quizás el cabildeo intenso que han creado los criaderos de perros privados, también pues un poco por una falta de apoyo
que hemos tenido por parte de la ciudadanía. Sí. No porque no se han hecho las gestiones a dar a conocer estas gestiones o porque no se ha hecho el trabajo de dar a conocer estos proyectos, sino porque quizás pues los temas de los animales siempre caen en un segundo plano en la agenda Sí. política, por lo mismo que hablábamos en el primer segmento. Dijiste ahí varias cosas que quisiera resumir. Una, que esta crisis y esta emergencia humanitaria, animal, que tenemos en el país no es por falta de legislación, porque pues somos en este sentido una sociedad hipócrita. Tenemos un montón de leyes y decimos que nos representamos en las leyes como un país justo a muchos niveles, pero luego como no se implementan. Entonces lavamos la cara de la sociedad, pero en realidad nuestras acciones hacen lo contrario. Así que si tú tienes una oficina que dice que es para el control animal y tienes solo una persona, cuando en el área metro había hace casi 10 años 1 millón de gatos, pues tú sabes que eso es un aguaje. Y nosotros no podemos ser, como decía mi padre, un pueblo tan aguantón, dejar que haya estos aguajes, entonces decir, esto es un aguaje, no se está haciendo nada, y después seguir nuestro día. Es muy difícil vivir con tantas acciones que hay que tomar, acciones ciudadanas, y tomar acción a nivel individual. Sin embargo, hay unos pasos, ciertos pasos que ayudarían a movernos a nivel individual, comunitario y a mover este estado hipócrita. Yo quisiera que hablemos de varias y voy a hacer las preguntas bien puntuales porque ya se nos está acabando el programa y no quiero que dejemos de hablar de ellas. Una de ellas es, tú mencionas, Cristian, que hay un proyecto de ley proponiendo que se prohíba la venta de animales, o sea, de perros de raza y gatos, que se prohíba la venta por un tiempo. Esto podría chocarle a mucha gente que puede decir, pero es que yo quiero comprarme un labrador o yo quiero comprarme un Frenchie, o no, los míos son los bulldog o los míos son los yorkie o los chihuahua. Uh-huh. Y yo creo que es bien importante que entendamos por qué hay organizaciones dedicadas a atender esta emergencia que están proponiendo que no se puedan vender más perros y gatos. Lo que más se vende son perros. Por un tiempo. Quiero que hagamos esta correlación entre yo comprar un perro de raza. Yo no pienso, si estoy comprando un perro de raza, que eso está agravando el problema animal. La mayor parte de la gente no piensa que está siendo cómplice de la emergencia solo porque compra un perro que le gusta y lo ama y lo trata bien. Así ha sido en mi familia a través de las décadas. Hemos desde que yo era chiquita, comprado perros. Que teníamos Beagles, que teníamos Cocker Spaniels, que después Doberman Pinscher, y ahora mismo hay un labrador en la casa. Y nunca se hizo para hacer daño. Igual que yo no quería hacerle daño a un delfín cuando fui a nadar con delfines con mi hija. Y sin embargo, comprar perros en el contexto de un país donde hay millones de perros que están buscando personas que los amen, es una manera tal vez que sin quererlo estamos haciendo daño. Yo quiero que nos expliquen esa combinación entre nosotras salir a comprar un perro y el problema de los animales abandonados. ¿Pueden hacernos ese vínculo que no es muy claro para muchas personas? Sí, lo primero, pues, obviamente lo evidente, como bien lo estás diciendo, y esto sobre todo en los últimos 5 años en Puerto Rico se ha puesto de moda, y algo que considero terrible, y yo creo que Zaire en esto coincide, a la par que hay un incremento de animales en las calles. O sea, yo vivo en la zona de Atorrey, salir de mi casa, cruzar 2 calles y hay 7 perros. Voy Eso para el es otro así. lado, para Río Piedra, sobre 15 perros. Ni hablar de gatos. Entonces, mientras esto está pasando, mientras las organizaciones de rescatistas están básicamente colapsando porque ya no tienen, o sea, no tienen espacio, no tienen recursos económicos para aceptar más animales, mientras en la prensa se reseña cada cierto tiempo que encontraron una casa con 50, 60 perros abandonados, se ha puesto de moda la venta de animales de raza.
esto es terrible, porque obviamente un perro de raza más es un perro abandonado en las calles que se deja de adoptar. Y digo que eso es lo más evidente, y aquí un poco para que vayamos sensibilizándonos, creando esa conciencia. Esos animales de criaderos privados, por un lado, tenemos que hablar de la explotación de las perras. A estas perras se les somete a dar 3, 4 partos a lo largo de su vida, teniendo repercusiones sobre su salud física y sobre su salud emocional. Por otro lado, estos perros de raza, hay criaderos que no llevan a cabo las gestiones para evitar que estos perros crezcan con deformaciones o ¿verdad?, con problemas de índole genética que puede afectar la salud y la integridad de estos animales. Así que yo creo que por un lado tenemos que seguir insistiendo, adopción sobre todo. Pero Los entonces déjame, disculpa, porque creo que estás diciendo algo que quiero pausar para tratar de entender, Cristian, porque ustedes entienden mucho esto y lo trabajan todos los días, pero hay cosas como que hay que desmenuzar un poco para entenderlo. Así que el problema con la compra de perros puede ser ¿verdad? Tiene 2 aspectos. Uno, toda la parte problemática de tratar a los perros como productos, ¿verdad? Tener una perra que te pare, como si fuera sacar latas de habichuelas que se venden en un colmado. Eso es esa explotación de ese animal, de esa perra. También están muchas veces las condiciones de esos breeders, que se llaman así en inglés, y ese es el nombre que se usa en nuestro Spanglish. Pero aún si supiera la persona que es un breeder de excelencia y la perra no está siendo explotada, entonces está este otro aspecto de que porque compraste ese perro labrador, bulldog, yorkie, poodle, no adoptaste a un perrito que anda por las calles o que está en algún refugio, y entonces lo que haces es crear más perros en el mundo y los que están en las calles con más sufrimiento y cada vez más ignorados cuando había una oportunidad. Y esa parte es la que muchas veces no. Una vez más, con todo el amor del mundo, nos acercamos a los perros. Quiero uno, pero lo vemos como lo quiero con estos rasgos, lo quiero que tenga la naricita así, y es un poco una visión, yo pensando en mí misma, criticándome a mí misma, un poco fascista. ¿No? Pues yo tengo que tener un perro que sea rubio o que tenga ojos azules. Es fascista en el sentido de que, caramba, ya hay tantos perros, escoge dentro de lo que hay. Y podemos hacer una diferencia, y sin embargo hay perros que se venden por $5,000 y más. Sí, hemos visto unos casos que de una sola de 4 o 5 cachorros se pueden sacar $20,000. Eso es algo obsceno ante la realidad que hemos estado hablando durante el programa. Y quiero también un último punto sobre esto. En Puerto Rico es requerido por ley que los breeders, los criaderos de los que crían animales de esta forma y los ponen a la venta, estén registrados en el Departamento de Salud. Al día de hoy, cualquier persona puede hacer el ejercicio comunicándose con el Departamento de Salud, buscando esta lista, y solamente hay una sola persona registrada para criar y vender animales. ¿Cómo va a ser? Así que también, atándolo además a que, de nuevo, dejamos de adoptar muchos animales, a toda la explotación que conlleva los breeders y demás, también cuando compramos animales, no solo hablamos de que entonces le seguimos tratando como propiedad, sino que también estamos en cumplimiento con la ley. O sea, increíble. Que un poco, si no, lamentablemente yo sé que prohibir la venta de animales es bastante cuesta arriba. Así que por ahora lo que podemos decir es, mira, un poco más de responsabilidad por parte de las personas que deciden adquirir un animal para ser parte de su familia. Pues mira, exíjale a esa persona que te demuestre que tiene sus permisos al día. Y sabes que me estoy recibiendo mensajes mientras hablamos, y me dice mi prima hermana, Lisa, y
vengo de una familia de rescatistas y mis primas son rescatistas de animales. Quiero que hablemos de eso. Entonces, saludos a Lisa. Y Lisa me recuerda que también, y tristemente, hay muchos perros también de raza en los albergues y en los santuarios y en las calles. O sea que si a usted le gusta un perro de cierta raza, probablemente esa raza o una muy parecida esté en los albergues de nuestro país porque ya no dan abasto. Imagínense también, como dice esa canción de John Lennon, Imagine, que es de imaginar otro mundo. Imagínense que cuando esas personas, ahora están de moda los perros poodle combinados con otras razas, como Labradoodle y otros poodles con cocker, cockapoo y todo esto. Esos perros valen muchísimo dinero. Imagínense que en vez de estar criando más y pariendo más perros y perras, que tan costoso, esa persona que paga 5 o 10 mil dólares por un perro, en vez adopta a un perro o una perrita y ese dinero que estaba dispuesta a vender se lo da a un albergue. Imaginemos una cosa así. ¡Qué increíble! A un albergue para entonces, en vez de seguir propagando más perros en el mundo, entonces usar esos 5 mil o 10 mil dólares para esterilizar y para empezar a traer alivio y amor y compasión a nuestro planeta. Eso es algo que todos los que amamos los perros podemos hacer. Y yo no quiero hacer sentir culpable a la gente por tener un perro de raza. Ahora mismo, en mi casa hay un perro de raza, Lolo, que amamos, que es un labrador. Así que esto es cuestión de crear conciencia. Y si lo quise hacer bien en un momento, pero no lo hice perfecto, pues puedo hacerlo un poco mejor la próxima vez que me toque escoger un perro, una perra para compañía o un gato. Y hablando de gatos, quiero preguntarles, porque otra de las preguntas que tenemos es esta controversia sobre si alimentar o no alimentar a los gatos y a los perros callejeros. Hay mucha controversia, me consta que en mi urbanización hay un chat y se causan peleas y se despiertan pasiones sobre esto. Las personas que salen y buscan esterilizar a los gatos y los alimentan, otros que los alimentan pero no tienen dinero para esterilizar. ¿Cuál debería de ser la respuesta ciudadana e individual y comunitaria cuando hay un Estado hipócrita lleno de leyes que implementa muy poco? Casi nada o muy poco. Entonces tenemos un problema y cada uno tiene una idea de cómo hacerlo. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. ¿Cuál es la manera más ordenada de nosotros a nivel individual y comunitario atender este problema, más allá de presionar a nuestro estado, a nuestro municipio, de acabar de tomar cartas en este asunto? Y mientras tanto, ¿cómo lo atendemos? Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Benny. Cuando cae el alba no hay... Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta a la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oye
Aquí de vuelta dialogando con Beni. Hemos estado hablando del derecho de los animales, regresamos, ya el programa casi se acaba. Esta canción Días de Amar de Guardabarranco habla de que esto de lo cual estamos hablando, de agredir a los animales, no es natural. Pero como hemos visto, no solamente se agrede dando una patada, maltratando, abandonando, se agrede también a veces sin quererlo, con distintas prácticas culturales que no nos cuestionamos, comprar perros sin quererlo, algo que yo he hecho, en mi familia se ha hecho, yo personalmente estoy tratando hace tiempo de rescatar, pero pues ¿qué pasa? Uno no piensa que está haciendo un daño de ninguna manera al comprar un perrito, para amarlo, para cuidarlo, para ñoñarlo, pero tenemos que ir abriendo nuestra mente de cómo esa es una oportunidad para ayudar a un perrito, y en la medida que no lo hacemos, somos parte de un problema de crear un mercado de saturación entonces de perros, y ese otro perro que está sufriendo pues va a seguir sufriendo porque nosotros no lo adoptamos. Tenemos otras prácticas culturales, los circos, donde atrapamos en una jaula a animales que deben de estar libres, los pájaros, los gallos, las peleas de gallos, las peleas de toros, esos paseos por ahí en caballos, cuando ya también hay otras maneras de pasear, que vemos a veces las cabalgatas de caballos, y yo a veces digo, no, es que no puedo mirar porque la cantidad de abuso a los caballos en muchas ocasiones, y nos estamos entreteniendo y podemos amar a cada uno de esos animales, y sin embargo, hay tanto espacio para crecer y entender esta práctica la tengo que abandonar. Estoy actuando de una manera que hace daño. Y esa parte de amar al animal y estar haciendo daño social es una que requiere mucha humildad, mucho repaso de nuestra conciencia, mucho pensamiento crítico. Y por eso desde el principio comencé el programa haciendo un mea culpa de cómo yo también he participado sin quererlo de hacer daño. Y queremos crecer en amor y justicia. Y por eso estoy trayendo esto al programa. Entonces hablamos de que pues tenemos un Estado que hay que empujar a que de verdad implemente las leyes que tiene nuestro gobierno, a que los municipios nos ayuden y que estén en colaboración con las organizaciones de rescatistas. Pero entonces queda la realidad de que nos quedamos como individuos y comunidades con este enorme problema. Y les pedí que nos dieran algunos consejos de cómo atender de manera ordenada el tema de los animales callejeros. ¿Hay algún protocolo que se sugiere de acción ciudadana para atender esto a nivel individual o comunitario? Zair, no sé si ustedes en Vínculo Animal tienen algún tipo de sugerencia de cómo abordar esto en las comunidades. Sí, mira, brevemente lo que hemos visto que están haciendo, ¿verdad? Porque hay que observar también cómo están funcionando a base de modelos. Muchas comunidades lo que están teniendo la iniciativa es de los animales que tienen abandonados dentro de su comunidad, los esterilizan, ¿verdad? Entre todos sacan fondos, los llevan a esterilizar, y en el conflicto de alimentarlos, ¿verdad? Ese gran debate que si los alimentamos, entonces los tenemos más cerca o duran más tiempo, ¿verdad? Y como queremos salir del problema, porque la gente quiere salir del problema, pues no quiere alimentar o no quiere cuidarles, ¿verdad? Que es un trato humanitario, ¿verdad? El poder proveerles alimentos o algunos cuidados, aunque sean animales de la calle. Pues otra cosa es establecer dónde ubicar la alimentación en la comunidad, ¿verdad? Porque hay gente que pues dice, pues que los gatos se me meten a mi casa, si los alimentas ahí, yo no quiero tener gatos, o todos los perros entonces me llegan y me hacen las necesidades. Pues mire, ante esos tipos de problemas, porque necesitamos una convivencia social también, pues las comunidades identifican dónde podemos colocar la área de alimentación y hidratación, ¿verdad? En unos lugares específicos para evitar esos asuntos y esos issues, y esterilizar, ¿verdad? Esa es la clave, llevarlos a esterilizar y, ¿verdad?, dejarlos nuevamente en el área si no se consigue adopción, que esa es la técnica TNR, ¿verdad? Atrapo, esterilizo y devuelvo,
que muchos rescatistas tienen que hacer, porque ante la crisis de que no hay adoptantes y no hay refugio, pues mínimamente podemos controlar entonces la cuestión de la reproducción. Esto es interesante porque la respuesta que estás dando es la respuesta que se da en todos los otros espacios donde el Estado no está cumpliendo su función. O sea, si queremos salvar nuestras costas, ¿qué tenemos que hacer? Organizarnos. Si queremos salvar nuestras escuelas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar una con los otros, organizarnos y resistir. Lo mismo aquí con el tema de la emergencia nacional de los animales callejeros, que en vez de empezar a la tiraera que tenemos sociales bien común, esa señora le está dando comida a los gatos y se empieza una pelea entre vecinos. Entonces, acabamos siendo una sociedad todavía más violenta, porque lo que hacemos es, en vez de hablar y buscar soluciones conjuntas a una emergencia, pues empezamos a tirarnos como individuos. Y dentro de la comunidad entonces se fragmenta por esa pelea ante una situación bien difícil para todas las partes. Entonces el primer paso es no pelear, el primer paso es comunicarse, reunirse. Hoy en día hay chats en mi comunidad en Atorrey, hay un chat donde nos hemos organizado para empezar esa conversación. Pues mira, sí, dejaron un animal que se muera de hambre, eso es humanitario. Yo no sé si ustedes entienden que no alimentar a los animales es una opción, Zair. ¿Cuál es la posición de las organizaciones pro derechos de los animales? Bueno, mi postura, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad? Pero eso se puede. Pero yo entiendo que a nivel general, nosotros creemos que hay que satisfacer o intervenir en las necesidades que tiene el animal, ¿verdad? Porque es un ser sintiente, un ser que está en sufrimiento, que nosotros somos los responsables que ellos estén en ese estado, porque son animales que dependen de nosotros, animales domesticados, y mínimamente hay que hacer una intervención a favor de ellos, que es alimentarlos, ¿verdad? Es incrementar la crueldad hacia ellos si no lo hacemos. Esa es la postura que yo entiendo que muchas organizaciones tienen, ¿verdad? El compañero Cristian puede opinar también. Sí, Cristian, si quieres agregar algo a cómo manejar esto a nivel comunitario, individual. Sí, solo para un poco abundar en lo que está diciendo Zair. Yo y Zair, en esto tú sabes que lo hemos discutido en profundidad. Yo soy partidario de alimentar responsablemente. Yo puedo comprender la compasión porque también me pasó, por 2 años fui rescatista, también tuve una ruta de alimentar animales cerca de la universidad, pero siempre, y fue algo que desde los años que lo hacía hasta este momento, tenemos que alimentar responsablemente. O sea, no se trata únicamente de identificar que tengo animales en mi comunidad, de que hay animales que están pasando hambre, que están pasando muchas necesidades, sí, sino que, como dice Zair, primero, identificar cuántos animales tengo en mi comunidad. Segundo, identificar si de alguna manera, ya sea a través de organizaciones sin fines de lucro, organizaciones privadas, o incluso, por ejemplo, el municipio de Carolina tiene un excelente refugio que también provee servicios veterinarios. Así que la tarea es, primero, identificar cuántos animales tengo. Segundo, si puedo tener apoyo de organizaciones o del Estado a través de los municipios. Y luego, entonces, como dice Zair, para evitar controversias, vamos a, ¿verdad?, establecer unos lugares donde podamos alimentar sin tener que incomodar a las personas, sin tener que, por ejemplo, incomodar el tránsito, sin tener que causar mayores problemas en la comunidad. Ya. Y entonces, sí. Cristian, ayer tú me decías que como ya las organizaciones que están ayudando a los animales, dedicadas a distintas facetas de la defensa de los derechos de los animales, están tan sobrecargadas, es mucho más fácil cuando las personas se unen como un grupo, se organizan antes de abordar a esa organización, ya los vecinos han hablado, ya tienen identificado el lugar donde se va a alimentar, ya tienen personas que se dan de voluntarias, y una vez ya se han hablado, han creado un chat en una calle o en muchas calles juntas para atender el problema, entonces se acercan a una organización y ya esa organización puede ayudar mucho más fácilmente, ¿verdad? Porque ya ahí ustedes entonces cuentan como claro,
con una comunidad organizada o cierto grupo de individuos, ¿verdad? Sí, te doy un buen ejemplo. En los últimos meses nosotros hemos llevado a cabo 2 recogidos de alimentos, la organización ONDA, que es el pro bono que dirijo en la Escuela de Derecho, y nosotros hemos identificado a rescatistas a quien donar estos alimentos. Súper. Estos rescatistas a su vez han creado redes de apoyo en sus respectivos pueblos, en sus respectivas comunidades, Sí. Para alimentar de manera responsable. También hemos brindado apoyo, por ejemplo, en la creación de colonias de gatos. Sabemos que las colonias de gatos es un buen sistema para el control de la sobrepoblación de animales y de alimentar responsablemente. Una colonia Porque, de gatos, ¿cómo se define entonces? pues una colonia de gatos es, ¿verdad? Nosotros utilizando el sistema que estaba hablando Saíl de atrapar, esterilizar y volver a devolver, nosotros recogemos a un grupo de gatos, casi siempre entre unos 15 o 20 gatos que estén en nuestra comunidad, los esterilizamos y entonces los devolvemos a un espacio donde van a estar recibiendo alimentos, donde van a estar recibiendo cuidados y ya todos están esterilizados, así que esa comunidad no va a crecer. Hablamos de una colonia porque es un control de los animales que van a estar allí. Hay algunos que los identifican con algún tipo de tag o un tipo de dispositivo para ponerle al animal que lo identifique. Hay otros que pues se les pinta en la patita para Sí. saber que ese gato pertenece a esa colonia. Ya, entonces una de las cosas que yo he hecho a nivel de nuestra comunidad en Atorrey y también a nivel de la calle, es que a nivel de comunidad hemos hecho un serrucho, nos hemos organizado y calle por calle se recauda dinero, pero tenemos un chat y hablamos de esto y se ha hecho una colaboración con una organización que nos ayuda el día de los recogidos a poner trampas y a esterilizarlos y volver a soltarlos. Esos gatos vuelven ya esterilizados, sí se les da alimento y están ahí. Y hay que bregar con ellos, te guste o no te guste. Alguna gente en mi comunidad le gusta tener los gatos, otros no, pero la realidad es que no sigue aumentando la población y ellos mantienen a otros gatos fuera también, esas colonias. Y poco a poco eso va a ir a través de los años reduciendo dramáticamente la cantidad de gatos y de perros callejeros. Ahora, eso requiere que nos hablemos, que nos organicemos. Y para mí en la calle ha sido identificar a mi vecina Gladys que tiene una trampa y hablar y intercambiar videos de cómo atraparlos, cómo ponerle la toalla encima de la trampa. Hay muchas técnicas y en YouTube se encuentra todo eso. Pero hay que empezar a hablar, informarnos, además de exigirle a nuestro municipio acción. Ustedes tienen algunos teléfonos que pueden darnos hoy, que la gente pueda anotar cuando quieran entonces, una vez ya organizados, acercarse a alguna organización para pedir información de apoyo a las comunidades. Sí, yo quería mencionar primero, ¿verdad? Hoy casi como toda nuestra vida social se da en las redes sociales. Sí. Antes de darte unos números, sí quería mencionar algunas páginas que invito a las y los radioescuchas a que sigan, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, para que se mantengan al tanto, porque se están llevando a cabo talleres sobre TNR, se están llevando talleres a cabo de cómo crear colonias, se están llevando campañas para recogido de alimentos, se están trabajando con veterinarios para que provean costos veterinarios de forma más accesible, así que te tendría que mencionar en primer lugar, hay una organización que se llama AUTE Foundation. ¿Cómo? AUTE Foundation. AUTE, trabajan directamente con AUTE. Ya. Estos trabajan con gatos, ¿verdad? Y también educan sobre cómo crear colonias y cómo alimentar responsablemente nuestras comunidades. Tengo que también mencionar, obviamente, nuestras organizaciones Pro Bono Onda, que nos dedicamos no solamente a trabajar lo que es legislación y a fomentar el estudio de derechos de los animales, sino que también hacemos recogidos de alimentos y también entrelazamos comunidades, rescatistas, servicios médicos veterinarios y creamos eventos que son de interés para la comunidad. Vínculo Animal PR, también está Rabitos Contentos, está el Humane Society también, que está ahora con unas iniciativas de trasladar animales afuera de Puerto Rico, porque obviamente pues hay estados donde por suerte han logrado controlar su sobrepoblación de animales y necesitan animales para poner en adopción. Y pues obviamente eso es una manera de aliviarnos.
también está la Federación Protectora de Animales, y Zair pues directamente ha trabajado con rescatistas independientes que quizás puede dar esa información. Perfecto. Sí, Zair, algún nombre, déjame, antes de que Zair nos dé los nombres y los recursos de ella, pues anoten esto porque te requiere que vayan a las redes, sea en Instagram o Facebook, a buscar el nombre. Allí va a aparecer los números de todas estas organizaciones. Para gatos, AUTE, AUTE Foundation. Para orientación, Pro Bono Onda, ONDA. Vínculo Animal, Rabitos Contentos, Humane Society of Puerto Rico, Federación Protectora de Animales. Cualquiera de esos usted entra y son recursos para buscar desde que le digan qué veterinarios tienen costos más accesibles, que eso es un tema grandísimo, qué manera, cómo pueden apoyar a las comunidades a esterilizar y hacer las colonias, a atrapar un perro. No siempre es fácil atrapar un perro. Así que anoten eso, por favor, Isaír. Ay, Rosana, sí. Antes que vayamos con Zair, la compañera, la licenciada Jenny Durán, que es de las pocas abogadas que se está ahora mismo dedicando a lo que es litigio de derechos de los animales, tiene una página en Facebook, y también las quiero mencionar porque junto a ella voy a ser mentor del Pro Bono Onda este año, y la licenciada Durán también provee orientación y ayuda a las comunidades, no tan solo en recogido de animales, sino cuando surgen controversias en las comunidades, precisamente por esto de la alimentación y de gestionar la sobrepoblación de animales. Perfecto, ¿me puedes decir cuál es el primer nombre de ella? Jenny Durán. Jenny. Sí. Ese Jenny Durán. NNICE. Por y eso. Tiene su página en Facebook y la pueden contactar. Pues Jenny, como JENNICE Durán. Sí, correcto. Ok, Jenny Durán. Ok, pues ya saben, la página en Facebook de la licenciada Jenny JENNICE Durán. Y estoy siendo bien puntillosa con pedir esto para que la gente pueda encontrar a las personas y a los recursos. Vamos a pasar a Zair. Mira, ¿algo que agregar? Brevemente, porque sé que estamos cortos de tiempo, Vínculo ha identificado, ¿verdad? Y la posición que nosotros tenemos es que las organizaciones están saturadas. Para asuntos de rescate, de intervención, nosotros tenemos a una señora de 86 años en Tuabaja, pobre, con 24 perros, y es bien difícil que las organizaciones nos puedan asistir. Imagínate. Porque ya están saturadas. Así Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos promoviendo? Es la autogestión. Es decir, entre personas, establecer un grupo de trabajo, buscar los recursos que dijo Cristian de cómo aprender a bregar TNR y, ¿verdad? Y otras técnicas, sí, ¿verdad? Para poder apoyar y controlar, porque a eso es un tema que hay que hablar. Ya las organizaciones y los rescatistas no dan abasto. Claro. Por eso estamos en un estado de emergencia como tal. Y yo quiero agregar, porque ya primero, en cuanto al zoológico, se nos quedó el programa corto para hablar del zoológico, y yo quisiera que nos des también, Zair, algún lugar donde la gente que quiera aprender del zoológico de Mayagüez, que eso, si ustedes ven las imágenes de cómo está ese zoológico, que nuestros impuestos van a mantener una infraestructura que está colapsando, con unos animales que ya tienen santuarios que los pueden recibir. Y allí no hay fiscal que vaya a implementar estas leyes de derechos humanos para proteger al elefante, a la chimpancé, a los felinos, a todos los animales que están allí sufriendo. Pero ¿qué dice esto de Puerto Rico? ¿Y por qué no hay un fiscal ahí ya implementando las leyes y sacando a esos animales a los santuarios que tienen que ir? Esto habla tan mal de nuestro pueblo, que queremos decir y podemos afirmar en tantos otros momentos que somos un pueblo de gente buena y compasiva. Entonces no ignoremos a nuestros hermanos animales, que convivimos con los animales, y mira lo que estamos haciendo en el zoológico de Mayagüez. Es imposible, Zair, cómo podemos buscar información y apoyar la causa de los animales de allí del zoológico. Sí, ayer precisamente les recomendamos a las personas que entren a la página Puerto Rico Sin Zoo,
porque hay unas compañeras activistas, Raquel Braña y Edna Feliciano y otras, ¿verdad?, que en conjunto a Vínculo también y el compañero Cristian, ¿verdad?, y varias organizaciones, hemos presentado las denuncias de cómo los animales, ¿verdad?, han experimentado crueldad y maltrato en el zoológico. Y ayer precisamente hicieron un Facebook Live que presentaron imágenes desde esta semana, ¿verdad?, que nos proveyeron del zoológico, porque el zoológico está cerrado, ¿verdad?, no tiene permiso para abrir, de las condiciones en que están los animales, y es bien alarmante. Entren a la página Puerto Rico Sin Zoo, en el video de anoche de las 8:30, van a ver unas imágenes actuales, y a la verdad que es bien indignante. Increíble, porque hay un sistema judicial y hay unas leyes para que esto no suceda. Fiscales de Mayagüez, entren ahí, dejen de usar nuestro IBU, nuestras contribuciones para el maltrato animal. ¿Cómo puede ser? Y lo otro que también me alegra y a la vez me da vergüenza es esto de que tenemos que estar sacando cientos de animalitos hermosos, satos boricuas de raza boricua que están sufriendo, para que vengan americanos a tener la compasión que no tenemos con los animales en nuestro país. ¿Cómo puede ser que tienen que venir los americanos a salvarnos aquí, a salvar la cara de este país? Nosotros tenemos que empezar a adoptar. Nosotros tenemos el animal más hermoso que yo he tenido en mi vida, Sammy, el que le dediqué este programa, era un sato boricua. Dios mío, qué dulzura, qué lealtad, qué inteligencia, qué privilegio haber tenido un sato boricua 17 años en mi vida. No son peligrosos, son una hermosura. Y dejemos de estar pidiendo que tenga la naricita así, el rabito asado. Vaya y adopte a un perro, el que le llame su corazón. Y por favor, seamos un país compasivo. La próxima vez que vaya a buscar un compañerito gato o perro, hay millones esperando que tengamos el corazón y la conciencia de empezar a aliviar este problema. No compremos más animales, por favor. Y ese dinero, esos $1,000, 500, 5,000, 10,000, en vez vamos a dárselos a estos defensores de los animales. Nuevamente, entren a la página, por favor, Puerto Rico Sin Zoo, para poder ver lo que está pasando y apoyar la causa para cerrar el zoológico, enviar esos animales a santuarios y rescatarlos. Y entren a todas las otras organizaciones. Vamos a hablar como vecinos, no pelear. Y si nos organizamos, le podemos exigir a este gobierno que haga lo que dice que se tiene que hacer, y podemos organizarnos no para pelear, sino para acabar de mejorar y hacer autogestión en nuestras comunidades. A mis invitados les doy las gracias por ser defensores de la justicia animal y humana y planetaria en nuestro país. Gracias a Iri, gracias Cristian, por un trabajo indispensable. Gracias a ti, a Les Radio Escucha, por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, Rosana, por la oportunidad. Gracias a ambos y a todas esas mujeres y hombres rescatistas por hacer un trabajo de justicia en nuestro país. Bueno, pues se despide de ustedes con el corazón en la mano y con ganas de que nuestros animales sean amados, todos estos satos y satitas boricuas y gatitos tan hermosos, que nos traigan alegría y que podamos ser un país de justicia, no solo para los humanos, sino para lo vegetal y lo animal. Hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben